Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos toca entonces ahora el tema de la semana de la célula. Está basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Todo este capítulo 14 le vamos a dar lectura. Les recuerdo, hemos estado hablando sobre todo el desarrollo de la iglesia cristiana como iglesia primitiva, y en base a esto encontrar los principios que nos van a ayudar para edificarnos como iglesia, porque si esta iglesia, la primera, por medio de todo lo que llevó a cabo, el día de hoy sigue transmitiéndonos enseñanzas, y además de todo, es la iglesia que finca a nuestro Señor Jesús y que al día de hoy nos alcanza, seguramente esos principios aplicados a nuestra vida espiritual, como familia, como iglesia, como persona, van a traer el mismo resultado, porque es el mismo Dios el que ellos tuvieron, es la misma fe que hoy nos han transmitido, y es la misma salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Así que vamos a leer capítulo 14 del versículo 1 al versículo 7. Dice Hechos 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Observemos entonces que es parte del mismo viaje misionero que tienen el primero, Pablo, Bernabé y sus acompañantes. Y lo interesante de esta lección que vamos a tener es que cuando se predica el Evangelio siempre van a causar dos reacciones: la gente que cree, que está a favor, y la gente que no cree y que obviamente se va a oponer. Esta situación se sigue presentando, y cada una de estas acciones o decisiones serán posibles de mirar en lo que nos pueda beneficiar, pero también en lo que podamos saber qué es lo que nos vamos a enfrentar. Pablo está predicando el Evangelio y llega a un lugar donde la gente se divide. Jesucristo dijo: este Evangelio, este mensaje traerá división y pondrá al hermano contra el papá, al padre contra los hijos, y esto será la causa por la cual muchas ocasiones el Evangelio trae contiendas, no porque sea negativo, sino porque es un mensaje que no permite que haya tibiezas para estar o con Dios o en contra de Dios. De tal manera entonces que lo que pasó aquí con los judíos que no estaban convencidos o que se resistían a creer, vinieron a tropezar, a querer detener el avance de este ministerio que tenían los apóstoles. Sin en cambio, una cosa interesante de esta lectura es que aunque había gente que estaba en contra y que los judíos que no creían, dice, excitaron para que estuvieran en contra de los apóstoles, ni esto evitó para que entonces ellos continuaran, incluso lo dice claramente, se quedaron más tiempo a enseñar. Sucede que entonces nuestro comportamiento a través de conocer la palabra de Dios no nos debe de limitar porque algo se haya puesto en contra. No debe de ser una cuestión que nos desanime. Por el contrario, en el caso del ejemplo de Pablo y de los discípulos que le acompañaron, dice que más bien estuvieron en el deseo de seguir compartiendo el Evangelio. Quiere decir entonces que lo que hoy estamos por seguir estudiando en cuanto a esta lección tiene que ver con esta porción. Nuestra actividad para seguir creyendo en Cristo, nuestro deseo para poder compartir el Evangelio no dependerá de las circunstancias. Hoy por hoy, si hay un coronavirus, si hubiera una guerra, si hubiera algo que estuviera queriendo detenernos, no lo hará, porque aún más bien serán momentos propicios, serán oportunidades para seguir predicando el Evangelio.
Pablo, sus acompañantes nos van a dar demostraciones de que en medio de todas las dificultades ellos estaban convencidos que es un mensaje que trae salvación, que trae cambio, que afecta finalmente la sociedad, la comunidad donde lleguen, y entonces pueda traer cambio, bendición, lo que hoy en nuestra vida podamos estar viviendo. Continuando con la lectura, tendremos la lectura de Hechos 14, del versículo 8 hasta el versículo 23. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que lo que los discípulos llevaban a cabo, respaldado era por el poder de Dios. Hacían milagros, Dios concedía que vinieran a hacer sanidades, y sucede que la gente puede confundir. El problema con esto es que podamos quitarle la gloria a Dios, porque ellos pensaron que eran Júpiter y Mercurio, dioses que eran de los romanos, quien llevaba la palabra, quien traía los milagros. Pero Pablo, aún con esto, les decía que no eran ellos aquellas personas que hacían los milagros, sino eran por el poder de Dios. Pero aquí va a ocurrirnos algo muy interesante. Nosotros como seres humanos somos rebeldes y evitamos darle la gloria a Dios. Pero de pronto la humanidad misma ocurre que cae en unas aberraciones o contradicciones tremendas. Observen primero que les ofrecieron sacrificios, diciéndoles que eran dioses, trajeron guirnaldas, un toro, sacrificios, pero 2 versículos después apedrean a Pablo. ¿Dónde cabe el punto de que primeramente lo quieren levantar como Dios y después lo apedrean? Pues resulta que en esta misma incongruencia, inconsistencias, contradicciones de ellos, ni siquiera en esa parte que quieren adorar están realmente reconociendo a Dios, en el caso al Dios verdadero. Y es Pablo quien de pronto, en medio de lo que padece, lo abandonan, dice que lo dan por muerto. Imaginemos la condición a la cual haya llegado. No creo que lo hayan solamente cacheteado o algo, realmente lo dieron por muerto. Quiere decir que lo afectaron de una manera muy tremenda. Lo lastimaron. Pero lo increíble ocurre siguiente: los discípulos, los hermanos lo rodearon, y a mí se me figura una imagen como de superhéroes, porque Pablo en medio de ellos
No dice que lo levantaron o le ungieron las heridas o lo sanaron, solo dice que lo rodearon y seguramente han de haber orado por él. Y Pablo siente el amor, la cercanía con ellos y entonces Pablo se levanta. La Biblia dice que nosotros como hermanos podemos transmitir el amor que hay dentro nuestro y que ese amor hará que entonces nosotros en nuestra vida espiritual seamos fortalecidos. Como parte final de lo que estaba pasando allí, aunque había resistencia, los discípulos confirmaron ancianos, quiere decir, asignaron un pastor a esa zona. Y esto habla, hermanos, que aunque parece que era todo contrario, realmente se afianzó a la iglesia, se estableció una congregación y la fe de estas personas fue firme. Aunque Pablo tuvo en contra suya las consecuencias, padeció los golpes, las pedradas, pero en medio de eso la iglesia de Cristo se fortaleció. Parte de la conclusión la tenemos entonces, versículo 24 de este mismo capítulo 14 hasta el versículo 28. Que dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El que podamos nosotros testificar lo que Dios hace por nosotros, a través de nosotros, y lo que en medio de las dificultades que haya, cuando lo testificamos, ocurren, primeramente, darle la gloria a Dios. Algo que recurrentemente podemos olvidar y pensar que son nuestros talentos, fuerza, coincidencias, circunstancias. La verdad es que no. Es Dios obrando por medio nuestro. Es Dios obrando por su palabra. Es Dios obrando cuando alguien hace una solicitud de oración. Por cierto, yo quiero invitarte, hermano, cuando hagas una petición a la célula o hagas una petición en el chat de la iglesia o aún en medio de una reunión de oración, que seguramente Dios ha traído una respuesta, también es bueno testificarla. También es bueno decir cómo fue la respuesta que Dios te dio. Porque por medio de eso tendremos presente, Dios nos escucha, está atento a nuestras oraciones, como también Dios obra de manera gloriosa y por medio de eso le damos alabanza a Dios. Y además también lo que pasó aquí con Pablo, que una vez que terminan este viaje, van y reportan de donde ellos, cuando los envían, porque oraron por ellos, en el capítulo 13, que quiero recordar, que el Espíritu Santo dice que estaban orando y el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Pablo, apártenme a Bernabé, porque estos los tengo designados para ir a predicar a los gentiles. Así que regresan del mismo punto de donde salieron y ahora reportan lo que ha sucedido. Y reportan tanto para darle gloria a Dios, pero segundo, para que por medio de esto la fe de sus hermanos, la fe de los demás discípulos se afianza también. Así que nuestra vida, cuando testifica de lo que Dios ha hecho, nos anima, nos enciende más el fuego de saber que hemos creído en un Dios vivo y verdadero, que el mensaje que tenemos, que las reuniones que hay, que por ejemplo este video que pudiera parecer como pues algo más o solamente pasarle el dedo a otra información más del celular. No, hermanos, esto es algo que Dios puede bendecirnos, nos anima, nos alienta, aviva el fuego por el amor a Dios, nos habla el Espíritu, porque finalmente es una palabra viva. Son experiencias que la iglesia primitiva tuvo, son testimonios que nos siguen animando, y aún entre nosotros cuando hacemos ese compartir de lo que nos ha dado en respuesta a Dios, hace que nuestra fe se avive. No dejemos de darle gloria a Dios. No pasemos por alto que los milagros son normales. Son milagros porque son extraordinarios, salen de lo común, salen de lo ordinario, y esto hace que recordemos quién es nuestro Dios y además que le estemos glorificando. Así que la conclusión de esta célula es que en medio de todo lo que vivieron, tengamos siempre oportunidades de testificar de Dios. Hoy por hoy, lo que se está viviendo con esta epidemia, con esta pandemia, nos tiene que llevar a testificar. Mi confianza está en Dios.
Claro, tendré precauciones, atenderé las indicaciones gubernamentales, cuidaré mi propia vida como cuidaré los de mi alrededor para no generar complicaciones, conflictos, contaminación, pero estaré testificando en dónde está mi confianza, en quién hemos creído y a quién podemos depositarle toda angustia, todo temor, porque es Dios el que está por nosotros. También podemos meditar en que esta palabra nos lleva a aplicarla a nuestra vida, no solamente en el ejemplo que acabas de decir de la pandemia, sino que aún cuando nosotros le hablamos a otros del Señor o del Evangelio, a veces nos van a rechazar, a veces nos van a correr, es más, vamos a perder amistades hasta por eso. Aún tal vez ha habido quien pierda hasta el trabajo por testificar de la fe. Y no por eso dejaremos de hablar de nuestro Señor. Él realmente en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar y no se avergonzó de tomar nuestro lugar. Nosotros no debemos de avergonzarnos de hablar de Él. Pase lo que pase, la manera como seamos tratados, meditemos en esto. Él padeció dolores y padeció algo que ni siquiera podemos tener el alcance en nuestra cabeza de qué tanto Él padeció, pero lo padeció por nosotros. ¿Por qué? Por alcanzarnos. Entonces, nosotros no dejemos de hablar ni de testificar, el Señor sea el que nos respalde, así como al final en esta conclusión, dice, se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué hacían? Pues daban testimonio de las grandes cosas que había hecho el Señor. Hermanos, les animamos que haya una retroalimentación. Este es el tema de esta semana. Mándenos algún mensaje, una foto, cómo están estudiando la lección, quién te acompaña, si estás con tus hijos, si estás teniendo alguna otra actividad, compártenos. Queremos también ser animados con testimonios tuyos de estas lecciones que estamos haciendo. Buenas tardes, que Dios te bendiga.